Me interesaría tratar, bueno, a ver lo que sale, sobre el tema de Tarsis, porque es un tema muy, muy hermoso, es muy lindo, es muy sumamente importante, y quizás uno dice, bueno, pero no lo termino de entender. He visto, y quizás por ahí un poco, esto es mucho de asociación de ideas. Aquí tenemos que ir ensamblando, es como que ya están todos los materiales prácticamente, hay que ir ensamblando, haciendo ese arca, esa arca. Y empezar un poco a ver con toda la ayuda de los hermanos, por qué Tarsis es lo que se ha dicho desde aquí, desde siempre, y decimos lo que decimos que es. Que Tarsis es este mensaje final, y es aquí en España. ¿Quiere alguien empezar? O yo a la gente le recomendaría, por sobre todo, que vea, bueno, el tema empezó en las viejas de los judíos en el tiempo del fin, pero especialmente digamos, el tema de la paz de Dios, creo que es a partir de las 53 o 54. Empieza Víctor y luego continúa Ángel. 53, 54 hasta el 55. Bueno, para facilitar un poco las cosas, Ángel me pidió que creáramos una lista de reproducción. Se titula Tarsis y allí están puestas las conferencias un poco en orden en las que se empezó a tratar este tema. Si no recuerdo mal, la primera era la última de los judíos en el tiempo del fin, que presentaba Víctor, creo que era la número 8. Sí. Y después ya eran los temas que presentaban Víctor y Ángel conjuntamente, que eran los de la paz de Dios y los tiempos en el judío, en los judíos en el tiempo del fin. Así que si alguien quiere empezar a ver estos temas, pues en la lista de reproducción que está en el canal de YouTube, pues puede encontrar, titulada Tarsis, puede encontrar estos temas. Sí, sí, es los judíos en tiempo de fin en la 8 y después en la paz de Dios a partir de 53, 54, 55 y el 57. Creo que el 56 había quedado ahí como, bueno. Sí, están salteadas. Sí, son esas, pero a partir del 53 hay es realmente, inclusive yo lo volví a ver y es tantas cosas que ya yo no lo recordaba y que ahora se están hablando, que ya estaba ahí prácticamente presentado de alguna manera ahí todo. Se habla de juicio vivo, se habla de tantas cosas, inclusive se habla del portero, que ahí todavía no estaba un poco ahí, no se le da mucho pie, pero como la palabra Tarsis, bueno, para hacer un poco de historia, estaban las famosas naves de Tarsis. Tarsis es muy interesante, porque Tarsis podía ser un lugar en el Mediterráneo, este lugar más apartado, este tipo fin del mundo, que sabemos que es España. Inclusive acá en España está el famoso Finisterra, algunos lo conocen, es donde termina el camino a Santiago, que es fin de la tierra. Pero también Tarsis era un lugar en el oriente. Entonces vemos un lugar o en el oriente o en el occidente. Pues, ¿por qué digo que es muy interesante? Porque también tenemos lo que va ligado, que es Sefarad. Sefarad creo que nadie duda que es lo que tiene como que es España. Inclusive los judíos sefarditas, los que estaban en España. Pero si uno busca Sefarad, también era un lugar en Asiria, en Oriente. Entonces teníamos algo como esa doble acepción. Oriente, el más oriente, tipo, por lo menos para judíos, tipo Babilonia, y tenemos el otro que es España, el occidente. Esas naves, las que iban para el lado de España, iban una vez, si no me equivoco, una vez cada 3 años. Eran una vez cada 3 años que iban y venían. Las naves de Tarsis podían ir para Tarsis o venir de Tarsis, y traían muchas riquezas. Especialmente cuando venían, cuando venían para el lado de Israel, venían con muchas riquezas, con oro, plata y riquezas inclusive exóticas, ¿no? Entonces, se veía, bueno, sí, lo vemos, y uno más allá, bueno, lo presentaron especialmente Víctor y Ángel, pero lo vemos cuando lo escuchamos, y cuando lo leemos, que hoy esas riquezas, las riquezas de las naciones también, cuando la Biblia habla que las riquezas de las naciones traerán las riquezas de las naciones, los hijos, tiene que ver con las personas de corazón sincero, tiene que ver con un mensaje, con toda la riqueza que tiene el mensaje de Dios. Pero era muy interesante que era una vez cada 3 años. Otra vez vemos el 1 y el 3, siempre ahí, el 1 y el 3. Y como la palabra Sefarad,
cuando uno buscaba un poco en el Strong, no lo voy a leer, esto, por eso la persona puede ir buscando por sí mismo, buscar el Strong lo tenemos todos, creo que cualquiera que tiene la aplicación My Bible en el móvil se puede meter a buscar lo que quiere decir cada palabra, y buscábamos, por eso digo, las tipologías y el hecho de que hablábamos al principio del método historicista, pero también histórico-gramatical de la Biblia, cómo la Biblia se entiende, sí, a nivel de una historia progresiva, todo el contexto histórico, pero cómo estudiaban los judíos la Biblia. Investigaban mucho la palabra, investigaban los números. Es verdad que se han pasado de rosca y terminan en lo que es el cabalismo y todas esas cosas, pero había un método que es así, las palabras están puestas, no están puestas así nomás, tienen un propósito cada palabra. ¿Y qué más? Cuando vemos un poco el idioma hebreo, que es muy interesante, otra vez, la gente que vea lo que presentó Luis sobre el tema de cuál es el idioma original, vemos que el idioma hebreo es un idioma mucho más rico, más amplio, que el que tenemos generalmente ya ahora. Nosotros vemos una palabra, llega hasta aquí y tiene poco alcance, pero en el idioma hebreo estaba todo interconectado. Entonces ves que una palabra te va llevando por otros caminos, por otras líneas, y que tienen una conexión con las raíces, con bueno, los famosos cognados que te habla Hila Strong. Entonces es un idioma muy rico, y la Biblia está escrita especialmente en hebreo. Y el griego era un idioma bastante similar, ¿no? Similar al hebreo, y el griego representa esa parte de, si se quiere, de Jafet, que eran los que iban a abrazar el mensaje cristiano, que morarán en las tiendas de Cam, y es el mensaje quizás del mensaje gentil, del más similar la lengua griega a la lengua hebrea, que tiene bastante, aunque no tiene ya tanta amplitud. Pero especialmente en el Antiguo Testamento, las palabras, o si buscamos las mismas palabras, inclusive en el Nuevo Testamento, que a veces sí se puede, porque a veces son del Apocalipsis. Juan ve una visión y ve lo que ve y lo escribe en griego, pero lo podría haber escrito en hebreo. Escucha un trueno, pues el hebreo también se aplica en ese caso. ¿Pero a qué me refiero? Que es muy interesante ver la Biblia así, porque realmente sin eso el mensaje del cuarto ángel hoy no existiría. Hoy tenemos que ir a pasar un paso más, a ir a profundizar de una manera muy clara. ¿Y a qué me refiero? La palabra Tarsis, cuando uno ve la palabra Tarsis, es que prácticamente es como infinita. Es como que lo engloba todo o todo confluye de alguna manera en Tarsis. Teníamos esas dos partes, Tar y Shish. Ahora se ha dado, digamos, el tema de la Tar, ahí en la parte Tar de la Biblia Tarsis, que también me ayuden los hermanos, porque por ahí todo no me acuerdo, pero vemos que encontramos la palabra de señal, el tema de lo que vimos hace poco, la Tav, esa Tav que era la señal. ¿Y cuál era la señal? Ahí estaba la Tav, pero la señal completa era el Jesús crucificado. Nos llevaba a Taré, nos llevaba a Tará, que es puerta y que es portero. En la palabra Tar, que es la señal, está la palabra puerta, está la palabra portero, y también Sefarat, Safar, es marcar, señalar con una marca, y numerar, ordenar, todo lo que es la numeración, especialmente esa consumación en los 144.000, ¿no? Esa ligazón que hay, esa liga entre Sefarat y Tarsis. Pero ya en la palabra Tarsis, si la dimos en dos, en Tar tenemos el portero, tenemos la marca, tenemos la señal, tenemos la puerta. Y en Shish, ¿quién quiere ver un poco o aportar de esto? Esto es un poco así, no preparé nada con imágenes porque está todo ahí, aunque hay más ahora, por supuesto, tenemos más conocimiento que lo que había en ese momento hace unos 2 o 3 años. ¿Y quién quiere aportar de la palabra Shish? En Shish veíamos el candelero. Recordemos, si alguien no recuerda, la letra era Shin, ¿no? La letra Shin, que es como esa letra de tres partes. Y en el medio, que también eran como dos barcos, de la letra Shin, que eran como 3 partes así, y en el medio la Yot, que es la letra que sería la J o la Y, que es la de Jesús, es la de Jehová, es la de Jerusalén, es la Yot, la de la llaga. Y teníamos el candelero, el candelabro. Yo le recomendaría realmente a la gente que no la vio, que la vea de nuevo, y al que lo vio una vez, que lo vuelva a ver. Y 2 y 3, porque es impresionante. Cómo teníamos el candelero, la señal. Está realmente, todo el mensaje prácticamente está englobado en lo que es esa palabra Tarshish. Y que también y veíamos que se presentaron con mapas, inclusive, yo creo que, bueno, la persona siempre importa poco, pero creo que había sido Mariano, que hace un tiempo mandó
una imagen que creo que era de los testigos de Jehová, que ponían España y le ponían Tarshish. Es decir, que realmente no es algo que uno se ha inventado aquí, alguien se lo ha inventado. Realmente es así. Y teníamos el famoso viaje de Jonás, que se fue a Tarshish y se fue a España. Que otra cosa más, ya había comunidades judías muy antiguas. Hace como 3000 años ya había asentamientos ahí. Bueno, yo esto me gustaría que la gente aporte cada uno lo suyo porque es muy interesante, especialmente para fomentar a la gente a que lo mira, lo investiga y realmente no es decir, mira, ustedes que están en España y vienen a decir que el mensaje sale de España, vale, sí, yo digo que sale vivo en Madagascar y digo que sale en Madagascar. Sí, mira, lo que comentabas tú, justo se estaba hablando de Tarsis y Mariana aquí en casa tenemos una Biblia de los testigos de Jehová porque muchas veces nos ha pasado de liar con ellos, entonces, bueno, hemos echado un ojo a la Biblia de ellos que está realmente, bueno, desastrosa. Y entonces en la tapa, en la segunda hoja, en la copertina, tiene eso, el mapa con Tarsis. Cuando lo vimos fue como increíble, recuerdo cuando te lo envió y todo, así que como realmente una confirmación de todo, ¿no? Como tienen algunas cosas de verdad y otras después de mentira que la destrozan por completo, pero algunas cosas hay ahí, ¿no? Y bueno, así. Yo quería recordar, bueno, creo que ya se dijo también, bueno, estoy preguntando a Víctor porque yo no me acuerdo de todo lo que se dijo en esa conferencia, pero aquí en internet habla acerca de esa palabra Tarshish, tal vez dice sobre el mar o que se rompe. Es una palabra fenicia derivada a su vez de acadio, dice que significa fundición o refinería. Y luego, más abajo nos dice, a ver, sin embargo, dice, recientemente se ha sugerido que probablemente se la deba de traducir como flota de mineral refinado. Con todo lo que estamos hablando, con todo lo que estamos diciendo, realmente que hoy tiene más profundidad este concepto de que nos está diciendo aquí de cómo esas traducciones que hay de la palabra Tarsis, ¿no? Flota de mineral refinado. Si nosotros, y era oro, sí, me está comentando, si nosotros vamos viendo todo lo que va englobando ese cuarto ángel, como también va con ese mensaje de refinamiento para el pueblo de Dios, es que es increíble, cada cosa que vas encontrando te va confirmando que realmente estamos en el mensaje de la verdad, ese mensaje que refina a un pueblo, ¿para qué? Para su próxima venida, que va puliendo. Hablábamos en una de las matutinas acerca de esa unidad en la diversidad y cuando Elena White iba comparando a los seres humanos como esas piedras que iban colocando en ese templo, que bueno, que ya también estuvimos viendo acerca de ese asunto, pero cómo se iban golpeando para poderlas refinar y que pudiesen encajar en ese templo espiritual de Dios, cómo Dios va refinando cada una de su pueblo, cada persona, para que puedan encajar y para que se puedan unir en este mensaje y preparar toda esa iglesia para su segunda venida. Es que realmente es impresionante. Es interesante porque, claro, lo que decía del candelabro, la iglesia de Cristo, con Cristo en el centro. Y lo que decíamos el otro día de Tarsis como ese material especial, que es ese traducido a veces como berilo, crisólito, que está definido en la palabra de Dios, que une tanto a las ruedas, que es la obra, tanto a la mano que está llevando a los ángeles, que es la mano de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, si el cuerpo de Cristo es la iglesia y está definido como Tarshish, ¿qué más queremos ya? Es que eso yo creo que es lo que une, es el clavo, recordad que estamos hablando de ese clavo que unía absolutamente todas las capas de información. Es la cruz. Tarshish es Cristo, es el cuerpo de Cristo en la cruz. Es muy interesante. Sí, no. Perdón. Lo del cuerpo de Cristo en la cruz y lo de las manos de Cristo. Porque si uno mira, bueno, lo que yo lo dejo ahí, no sé si es así, cuando yo lo que busqué, eso de Sefarat y Tarsis, que también hay algo en el oriente tipo Asiria, Babilonia, como diciendo, hay un Tarsis verdadero y un falso, bueno, eso lo dejo. Pero la parte de Jerusalén, Tarsis, ¿no? En la Biblia a veces se habla del occidente y del oriente, pero a veces ese oriente tiene referencia, depende de dónde lo mires, si lo mira del occidente también tiene referencia a Jerusalén. Tenemos el santuario, que era de oriente a occidente, entonces también tenemos eso que va desde Jerusalén a Tarsis, pero ahora tiene que volver.
Ahora tiene que volver de Tarsis, del occidente al oriente, a Jerusalén, ese mensaje. Pero también lo veía con lo que Ángel decía, Jesucristo en la cruz. Jesús estaba mirando al sur, desde el norte a sur. Si uno se pone frente a Jesús, o mismo Jesús, del norte mirando al sur, él tiene, Jesús, Ellen White dice que con una mano, ¿no?, se aferra al trono de Dios y con otra a la tierra. Pero también yo lo miraba, decir, Jesús en la cruz, una mano al oriente, mirando al sur, del norte, otra mano al occidente, Jerusalén y Tarsis. Tarsis sería la mano derecha. El hijo de la mano derecha, hablamos mucho de la mano derecha y de la llaga. Jesús que nos mete como en su llaga. Es decir, cuando uno dice, bueno, con una mano Jesús se aferra al trono de Dios y con la otra a la tierra. Y yo pensaba y digo, ¿con qué mano se aferra al trono de Dios y con qué mano a la tierra? ¿Cómo nos mete en su llaga? ¿Con qué mano nos mete en su llaga si su llaga la tiene en el izquierdo? Con la derecha. ¿Cuál es el brazo poderoso que cubre, que cuida y que guía al pueblo? La derecha. ¿Será que con la izquierda se aferra al trono de Dios y con la derecha a la tierra? ¿Cómo nos mete en su llaga? Pues nos tiene que meter con la mano derecha. Y esa ida y vuelta también de Jerusalén a Tarsis, ese mensaje que vino de oriente a occidente y ahora tiene que volver. Ahora tiene que volver de occidente a oriente, tiene que volver a Jerusalén. Y ese es el mensaje de Tarsis, que tiene que volver y volverá y se cumplirá a los judíos. Y hay un cognado, una palabra relacionada con Tarsis, que es la H8638, que si la marcamos es Tirgam, y pone denominativo de tal en el sentido de lanzar sobre o transferir, ¿no? Y el siguiente, esta palabra Tirgam está totalmente relacionada con Torah, ¿no? Es decir, que bueno, nos relaciona un poco que el sentido que yo entiendo aquí, pues que se transfiere la Torah, ¿no?, de alguna forma, es decir, es el pueblo que defiende la Torah, que defiende la ley, ¿no?, delante de un mundo que se está pues desviando de lo recto, ¿no?, de lo correcto. Es que es inagotable la palabra Tarsis cuando entra uno a ver con la Strong, es inagotable, sí. Es inagotable. Llegas a todos lados, es como que Tarsis llega a todos lados y todos lados llegan a Tarsis. Bueno, aquí quería ampliar un poquito lo que dije, porque no me fijé lo que seguía en esto que habla en esta palabra, que es un diccionario de la Biblia que aparece aquí en internet, deja flota de mineral refinado, que dice que pues así se designaba a los barcos que traían a los mercados los metales procedentes de las diversas refinerías del mundo. Y bueno, haciendo recordar también esa cita de Ellen White cuando habla acerca de esas piedras vivas que son sacadas de las canteras del mundo, como ahí explicaba que se debería de unir esas diferentes nacionalidades para que ese mensaje pudiese llegar a todo el mundo, para que entre una cultura y la otra cultura todos se ayudaran para que el mensaje pudiese expandirse. Bueno, lógicamente, ¿no?, cada quien en su lengua se va extendiendo más el mensaje, pero interesante que esa flota, que ese Tarsis, tenga esa connotación también de esa flota mineral refinado, y lo que decía Javi ahora, ¿no?, cómo eso va llegando a todo el mundo. O sea, de un lado va saliendo a todo el mundo y al mismo tiempo viene a parar aquí, a Tarsis. Realmente que es impresionante todo lo que podemos llegar a obtener de esta palabra y de este mensaje. Me gustaría leer el versículo 1. Bueno, hay varios y hay interesantes. Uno que dice, pasaos a Tarsis, a los habitantes de las costas. Pero hay uno que es quizás el más significativo, que está en Isaías 68. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Bueno, a veces la palabra acá que también es paloma puede ser tórtola. Recordemos, aún la grulla y el gorrión y la golondrina y la tórtola conocen el tiempo de su venida. Bueno, y las palomas a sus ventanas. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios. El nombre es el 31. Ese es el número del nombre de Dios. Y al Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Ves? Javi, repite el versículo, por favor, el capítulo. Isaías 68 y 9.
60, 8 y 9. Vale, una cosa, la paloma también es tor. Claro. Tor, ¿eh? Y es tórtola, pero es tor. Y fijaros como tor y tórtola también se sacrificaban, pero también el tema de la paloma como el concepto del Espíritu Santo, ¿eh? Exacto, tiene el Espíritu Santo. O sea Pero que bueno, ya, Tarsis, ya Espíritu Santo, Cristo, la cruz, y luego Shish es 6. sí, Shish es 6. O sea, si Tar es la puerta, Shish es el 6, es la puerta del 6 o la puerta de los 6.000 años. Ostras, es que se te mezcla todo en la mente, ¿no? siempre está la tau ahí metida como la señal, en el sábado, en todo. Y os recomiendo que cojáis la concordancia Strong en papel, si la tenéis. Y la última de todo, del final del hebreo, está la letra tau. Y ahí ves todos los significados de todas las palabras tau. Pero vais a la sílaba tar, que está hacia el final, y bueno, ahí veis que también tiene relevancia con el 9. Sí. Inclusive Tar implica 9. tar, Noveno, etcétera, relacionado con el 9, por lo tanto, juicio también. claro, y eso quería ir, porque tar, que está ahí el tema de la puerta, el tema del portero, palacio, que está el tema de la señal, también es tribunal, que voy hablando de tribunal, también, no, corte, perdón, corte, habla de palacio y de corte, también en la corte se hace juicio, entonces toda esa implicación de Tarsis con el juicio. Pero inclusive si uno busca, lo primero que sale de Tarsis es región de la piedra o lo inverso. O piedra de la región. Pero región de la piedra, pues es muy interesante porque la piedra, por ejemplo, recordemos, a veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué había en el lugar santísimo, en el segundo templo que no estaba el arca? ¿Qué había? Pues una piedra había. Esa era el arca en ese momento, una piedra. Por ejemplo. No se escucha. Piedra de la región, región de la piedra. O sea, puede ser totalmente ambiguo, ¿no? O sea, una piedra puede estar en la región, pero una región puede pertenecer a esa piedra, ¿no? Y pues implica a todo el mundo también, todo el mundo que asuma esta piedra. Y vimos lo que estuvimos hablando la semana pasada del tema de la piedra y la roca, con Pedro, con esa lluvia tardía. Todo relacionado también en que sea una piedra concretamente, que Tarsis sea una piedra, además una piedra preciosa, se podía ser una cebolla, como diría alguien que yo conozco, ¿no? O cualquier otra cosa, no, pero es una piedra. Sí, realmente, bueno, esto es un poco de hacer un tipo de resumen de lo que cada uno más o menos tiene en la mente, pero es muy interesante para la gente que se ponga cada uno por sí mismo a ver lo que se presentó y a buscarlo, porque es maravilloso, y ver todo lo que engloba y todo cómo se concentra también en Tarsis, que es algo realmente, bueno, cada vez más evidente que esto es así, y además, indudablemente, ya históricamente es así, se está cumpliendo. Javi, engloba todo, yo quería comentar esto, que engloba todo y aparte que lo ubica, ¿no? Exacto. Exacto. Hay algo que no sé si conocéis, pero hay algún grupo religioso evangélico, tipo, no sé si definirlo bien como pentecostal, que ellos también hace años ya vienen diciendo que de Tarsis saldría el mensaje final. O sea, imaginaos, ¿eh? Lo que pasa es que ellos se lo aplican a ellos, claro. Pero fijaos como una vez más hay gente que se da cuenta que eso está en la Biblia. Otra cosa es cómo lo apliquen, ¿no? Pero se dan cuenta. Sí. Y gracias a Dios que se dan cuenta. Inclusive que se habló de siempre esa insistencia de Pablo de llegar a España, pero cada vez se acepta más por cuestiones, aunque la Biblia lo deja ahí como por algo, ¿no? Dios sabe por qué, lo deja ahí como oscuro. Hay unos años entre el primer encarcelamiento de Pablo en Roma y el segundo, donde él aparentemente tiene que ir a algún lado, y uno de los lugares a donde deportaban inclusive los presos, que los sacaban cuando él lo deja libre, era al puerto de lo que hoy sería Tarragona. Y muchos historiadores la otra vez vi esto fue creo que cuando se hizo el famoso, que según ellos nació en el 2008, se cumplían los 2000 años del nacimiento de Pablo, hubo un acontecimiento del católico mismo, donde ya todos los historiadores y todos se ponían de acuerdo, estaban de acuerdo de que Pablo había llegado a Tarragona, Tárraco creo que era en ese momento, que Pablo llegó a España y a esta zona de lo que sería Cataluña.
Esto quizás un día se muestre más, quizás con el tema de cátaros y esas cosas. Pero Pablo aparentemente cada vez más claro se tiene que sí al final llegó. Y por algo quería llegar y con tanta insistencia. Y por qué Dios lo dejó oscuro en la Biblia, pero bueno, hoy todo sale a la luz. Algunos también dicen que igual llegó a Ampurias. También puede ser. Ampurias en la provincia de Girona, que ya era un puerto griego en su momento muy importante. O sea, bueno, queda la duda, pero que llegó a estas tierras, pues más que seguro, sí. Recordar también que Tarek es medio. Y cuando habla de Cristo que está en medio, o la mitad, en medio de la mitad de la semana, o en medio de la cruz, en medio de los ladrones, o Jesús está en medio de ellos, siempre se habla de Tarek, que es la cruz. O sea que cuando hablas de la mitad, en medio, es Cristo en medio, ¿no? Y esa yot en medio de las dos shin, que es shish, es Cristo. Sí. Es realmente impresionante. Es ese candelabro que va en esos barcos, que va a llegar, que vino, es un mensaje que vino desde Jerusalén y que tiene que volver a Jerusalén. Eso sabemos que es bíblico, que el mensaje tiene que llegar a los judíos, que los judíos son gente que no andan con tonterías, tienen unas mentes impresionantes, tienen un conocimiento. ¿Con qué creen que le vamos a llegar a los judíos? ¿Qué le vamos a ir a enseñar a hacer nudos a los judíos? Vamos a hablar de amor y se van a convencer los judíos. Obviamente que hay que llegar con algo más pesado, ¿no? Nosotros lo haremos de la manera más torpe, pero bueno, los que son sinceros lo entenderán y hasta dirán, mira, estos gentiles, mira cómo han estudiado inclusive hasta mejor que nosotros. Pero cuando ellos lo acepten, serán impresionantes. Y un mensaje tiene que llegar, tiene que tener un peso, un mensaje. Tiene que ser a su manera, porque es a la manera de Dios también. ¿Recordáis este símbolo? ¿Recordáis este símbolo? ¿Recordáis qué significaba? ¿Quién lo hacía, este símbolo? Los sacerdotes. O sea, ¿y qué conmemoraba? No recuerdo. Conmemoraba la roca partida. La roca partida. O sea, los sacerdotes que representaban a Cristo conmemoraban la roca partida con la doble shin. O sea, solo faltaba el yot en medio, O sea, la doble shin. O sea, la roca que, claro, se parte y sale el agua que representa, pues claro, el costado traspasado de Cristo también. Mira, ahí mi padre. Mira, exacto. Pues sí, es el sacerdote hacía eso. O sea, que estaba representando la roca partida, donde salía el agua que dio de beber al pueblo, que habla de estanque, incluso habla la Biblia de cómo, de lo inmenso que fue aquello, ¿no? La roca partida que es Cristo mismo. Exacto. O sea, que está ahí también. Está ahí también. O sea, está todo, porque está todo el mensaje. En una palabra que es mágica, es increíble cómo, bueno, ha tocado ahora ver lo que realmente significa esto, ¿no? Está todo el mensaje, porque el mensaje del cuarto ángel está todo el mensaje de la Biblia de la manera más profunda y amplia que jamás se ha dado. Y recordemos que cuando Elías ve la nubecita, viene de occidente, ¿no? Cuando Elías en el Carmelo ve la nubecita, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, viene de occidente. Recordemos, juicio de los vivos, esa venida de Cristo se seguirá presentando para tener claros esos conceptos y ver cómo esa progresión incluye más cosas inclusive de la que muchas hemos creído.